Bueno, perfecto. Bueno, lo que estuvimos viendo la última vez, si ustedes se acuerdan, era esta infografía del grupo de EDTeams y no sé si alguno fue a ver los cursos que ellos tienen disponibles. No recuerdo si son gratuitos o son pagados, pero puede que haya algo de su interés por ahí. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? El mundo lo podemos ver como si fueran objetos. Y cualquiera me va a decir, pero si es que todos son objetos. Pues claro, de eso se basa la programación orientada a objetos. Hacer un modelo abstracto del mundo real para que la línea entre lo que es el programa, lo que es el sistema y lo que es la realidad sea muy delgada. Es más natural para nosotros pensar en objetos que pensar en algoritmos. Lo que pasa es que si nosotros aprendimos metodología y aprendimos de un curso de lenguajes donde todo era programación estructurada y donde todo era algoritmos, ahora que les digo, no, pues ¿saben qué? Eso no va. Piensen como que son objetos. A algunas personas nos cuesta un poco hacer ese cambio de chip. Los objetos ya hemos visto que tienen propiedades o atributos o datos y tienen características de comportamiento. O sea, están las características propias, que son los datos, y está, bueno, quitamos características, y está el comportamiento, que son los métodos o funciones miembro. Hay muchos autores que a las características les dicen datos miembro y al comportamiento funciones miembro. Otros que solo les dicen funciones u otros que les dicen atributos y métodos. Eso va a depender del autor o la autora que usted consulte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando ahora se nos presenta un problema que tenemos que buscarle una solución informática, vamos a empezar a pensar en función de objetos, no en función de entrada, proceso y salida, cuáles van a ser las librerías a importar, cuáles van a ser las variables que voy a usar, las inicializo y comienzo, entonces voy a hacer esto y de manera secuencial. No, 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 no. No voy a empezar a pensar en el programa de manera estructurada, sino que voy a empezar a pensar en los objetos que están involucrados en ese problema. Los atributos son los datos propios. Se mantienen ocultos y solo pueden verse desde adentro. Sí, yo puedo decir que un dato sea público, privado o protegido. Privado o protegido solo puedo verlo desde adentro. Público puedo verlo desde afuera. Pero por buena norma de programación, los atributos que solo se vean desde adentro. Luego, los métodos pueden ser públicos, privados o también protegidos. Y las funciones miembro, métodos o comportamiento del objeto es la interfase con la que yo me voy a comunicar con el objeto. Acá tenemos un carro. El carro es un objeto. Tiene marca, modelo, color, peso, capacidad, número de puertas, cilindraje, chasis, cantidad de llantas, tipo de transmisión, si es eléctrico, si tiene aire, si tiene sunroof, si los asientos son de piel o de tela. Son los atributos, son las características, pero también tiene un comportamiento: encender, acelerar, frenar, girar el volante, retroceder, adelantar, bajar vidrio, subir vidrio, encender radio, apagar radio, subir volumen. Hay atributos o características y hay funciones o métodos. Una persona, esta es la clase persona está en el pan nuestro de cada día. Y una clase es es el molde de la cual yo voy a instanciar objetos. Un objeto es la instancia de una clase. La persona tiene fecha de nacimiento, tiene nombres, apellidos, tiene un ID, un identificador nacional, un DNI, tiene un teléfono, tiene sexo, tiene dirección, tiene cuenta. ¿Cuenta? Pues depende. Una persona no debería tener cuenta. Pero si estoy pensando en una universidad, estoy pensando que van a ser estudiantes, pues sí, tienen cuenta. Ya voy a regresar a esto. Puede comer, caminar, dormir, respirar, matricular, cancelar, estudiar.
Ujú. Ok, una persona es un objeto, pero acordémonos que entonces yo me doy cuenta que no todas las personas, por muy objetos que sean, hacen lo mismo. Y yo puedo heredar. Yo tengo la clase persona que hereda a estudiante y también hereda a coordinador académico. La persona tiene fecha de nacimiento, nombre, apellido, ID, teléfono, sexo y dirección. El estudiante, además de esto, va a tener número de cuenta. El coordinador académico, además de esto, no va a tener número de cuenta, pero va a tener número de empleado y también va a tener carrera que coordina. Lo mismo con las funciones. Los tres caminan, comen, duermen, respiran. Pero el estudiante estudia, el estudiante matricula, el estudiante solicita cancelación, el coordinador académico cancela, el coordinador académico genera reportes. Entonces, sí, todos van a ser objetos. Y en la medida yo empiece a ver el mundo, me voy a dar cuenta que si empiezo a abstraer, voy a empezar a generalizar o puedo empezar a especializar. O me voy a lo más general o me voy a lo más específico. Y esas relaciones de generalización, especialización, me permiten visualizar las clases. Y van a haber clases que yo nunca voy a instanciar. Por ejemplo, en un sistema de matrícula de universidad, yo voy a tener personas, ¿sí? Yo voy a tener personas. Vamos a agarrar Paint. Y miren que ahorita, para poder explicar, estoy utilizando una representación gráfica. No estoy utilizando código. Estoy utilizando una representación gráfica. No, ¿saben qué? Para que me salga medio decente, porque soy un asco dibujando con el mouse, no tengo esa virtud. Voy a traer esto para acá. Espero no tener problemas con la presentación después. Ok, yo vengo para acá y yo digo, vamos a hacer un sistema de matrícula, ¿sí? Vamos a hacer un sistema de matrícula. Lo que yo tengo que hacer es matricular. Entonces, voy a empezar a pensar en función de objetos. Y lo primero que yo digo es que yo tengo una persona, ¿sí? Yo tengo una persona por el análisis que acabo de ver. Esa persona, al final, yo la puedo especializar en estudiantes, estudiante, la clase estudiante, solo lo voy a poner est, o puede ser también docente, ¿sí? Puede ser docente, puede ser también personal de aseo. ¿Importará el personal de aseo en el sistema de matrícula? La verdad que no. Pero en el sistema de matrícula yo tengo docentes y tengo coordinadores académicos. Pero el coordinador académico también es un docente. Entonces tengo coordinador académico. Pongamos así, académico. Bien, entonces yo lo que tengo es una relación de este tipo. Una persona se especializa en estudiante y una persona se especializa en docente. El docente se especializa en coordinador académico. Y yo pienso en los atributos y en los métodos de esas clases. También yo sé que el estudiante tiene un historial académico. Oh, ¿para qué hice esto? El estudiante tiene un historial académico. Ese historial académico está compuesto de asignaturas. Lo voy a poner, está compuesto de asignaturas. Vean, el estudiante, ¿sí? Es el que tiene un historial académico. Ese historial académico tiene adentro asignaturas. Las asignaturas son impartidas por docentes. ¿Se van fijando? Yo no estoy pensando en cómo voy a programar. Aquí voy a poner un ciclo while, aquí voy a poner un for, y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un case y voy a hacer un menú con un if. No, yo estoy mapeando los objetos que tienen relación con el sistema de matrícula y estoy identificando esos objetos para definir las clases que me van a permitir instanciarlo. Sí, voy a comenzar con la clase persona y ahí tengo estudiantes y docentes. El docente tiene coordinador académico.
El estudiante lleva un historial. El historial tiene asignaturas. Las asignaturas son impartidas por docentes. Pero es que, claro, la asignatura también tiene otros datos. No solo es el código de la clase y el nombre de la clase, sino que también es el periodo y la sección. Porque en lenguajes de programación 2 hay varias secciones y han habido en años anteriores. Entonces, aquí vamos viendo qué interesante. Cuando el estudiante quiera matricular, él va a ver asignaturas. Y esas asignaturas van a estar metidas en su forma 03. Oh, ok. Entonces esto lo vamos a complicar un poquito más. Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, forma 03. Entonces el estudiante tiene una forma 03. Las asignaturas están metidas en esa forma. Y luego, cuando el estudiante pasa esas clases, esas asignaturas se meten al historial. Entonces yo podría sacar esto de acá y aquí es donde se me complica la representación gráfica, porque yo sé que el historial no tiene forma 03, pero la información del historial va a venir de la forma 03. Pero hasta aquí vamos y vamos mapeando bien. Es más, por orden, yo podría hacer, espérense, podría hacer algo así para que me quedara más bonito y lo puedo dejar de esta manera. Entonces, claro, cuando el estudiante matricula, selecciona asignaturas y las mete en su forma 03. Cuando el estudiante pasa las clases, esas asignaturas van para el historial, pero el que tiene el historial es el estudiante. El estudiante puede adicionar o puede cancelar en su forma 03, no en su historial. Cuando yo venga y haga esto mucho más grande y ponga entonces que ahora yo tengo un personal de registro, ese personal de registro puede imprimir historiales académicos. Va a ser una de las funciones, uno de los métodos de este objeto de acá. Va a imprimir historiales. No tengo que reprogramar nada. Solo tengo que programar al nuevo objeto que estoy colocando. ¿Cómo se va a comunicar con los demás? A través de sus interfaces. Entonces, miren, yo aquí tengo un mapa, tengo un diseño que me podría servir para un sistema de matrícula. De verdad que me podría servir. ¿Qué más necesito? Pues ya tengo los docentes, ya tengo los estudiantes, ya tengo el coordinador, personal de registro está de más, rector de la universidad está de más. No lo necesito para esto. De verdad que no. ¿Necesitaré algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más que creen que se necesitaría para este sistema de matrícula? Creo que a veces hasta el docente es estudiante también. Ser estudiante. Un docente puede ser estudiante en otra carrera. Un docente no puede ser estudiante en su misma carrera. Pero usted lo que está hablando ahorita son de roles. Si yo soy docente, no soy estudiante. ¿Por qué? Si yo estoy en una clase, digamos que usted es profesor de diseño de interfaz de usuario y digamos que yo ya me gradué de periodismo y yo me matriculo y yo estoy dando clases en periodismo, pero yo matriculo y en mi forma 03 yo soy un estudiante. Y la diferencia entre el estudiante y el docente es que el estudiante tiene número de cuenta y el docente tiene número de empleado. ¿Una persona puede ser estudiante? Sí. ¿Una persona puede ser docente? También. Y los roles son diferentes. Vamos, ¿qué más? ¿Ven? O sea, esto es el mundo. Y estuvo excelente la participación. Él me dice, pero sí, pero es que es una persona. Y la persona puede tener varios roles. Y este rol es el que tiene historial. Ah, ok, entonces el docente también puede tener un historial de docente. Bien, ven, vamos llevando. Que lleve el histórico de todas las clases y vamos a ponerle un historial para diferenciarlo del otro. Vamos a ponerle un historial. Entonces el docente también tiene un historial de asignaturas que ha dado. ¿Qué más creen que se necesitaría? Ustedes matriculan clases todos los periodos. ¿Qué objetos identifican? Si a ustedes les tocara programar, ¿en qué tendrían que poner atención? No quiero dilatar mucho esto. En la forma 03, yo tengo la asignatura
y también tengo la ubicación, porque una clase está colocada, ¿sí?, en un edificio, en un aula y en una sección. Entonces aquí está bien interesante, porque las asignaturas vienen del plan de estudio. Las asignaturas no van a cambiar. Y una asignatura puede tener diferentes ubicaciones dependiendo de dónde esté impartida. Entonces, cuando el estudiante matricula en su forma 03, lo que usted va a ver es la asignatura, las unidades valorativas y la ubicación. Y la ubicación está formada por los edificios, las aulas. Hay secciones y la sección es algo que no estamos viendo acá. Pero cuando el coordinador académico crea la carga de matrícula, vean esto, qué interesante. Vamos a poner una carga de matrícula. En la carga de matrícula están involucrados los docentes, están involucradas las asignaturas del plan y están involucradas, esto ya se va a ver horrible, están involucradas, no lo puedo, no puedo, vamos a ver, quiero mover esto acá, aquí, y están ubicadas esas ubicaciones. El estudiante selecciona una sección de la carga de matrícula. La carga de matrícula lo que tiene adentro son secciones. Esa sección está formada por asignatura, ubicación y docente que la imparte. Y cuando el estudiante selecciona una carga, va para su forma 03. Se aprueba o se quede, eso va metido en el historial. Que esa relación, y es que no la quiero meter ahorita, pero la vamos a dejar acá. La voy a poner de esta forma. No puedo, no me deja hacer. Quiero poner, vamos a dejar esto así. Así. Algo así. Uy, es que no quiero que quede recto. ¡Ya! Ahí. Qué feo me quedó eso. Mejor hubiera puesto cualquier otra cosa. Así vamos a ponerle. Se van a descargar del historial, de la forma al historial, esa información. Pero ven, yo no estoy pensando en los ciclo for, en los ciclo while, en los do while, en los case, en los switch. No estoy pensando en Java, no estoy pensando en Pascal, no estoy pensando en C++, no estoy pensando en Python, no estoy pensando en PHP. Estoy pensando en el modelo del mundo real que estoy mapeando para mi sistema. Al final, esto es una clase y la tengo que programar. Y ya vamos a entrar de lleno a las características de una clase. Y como mencionaban ahí, una clase tiene constructores, tiene setters, tiene getters, tiene destructores, que son funciones que van a tener todas las clases, sí o sí. Esas clases van y van porque van. Es muy buena práctica de programación. Tanto así que los lenguajes de programación ya nos la generan. No las tenemos que escribir porque forzosamente van. O sea, es una excelente práctica de programación porque es el que me permite ver o acceder o modificar los atributos de la clase. Entonces yo aquí tengo mapeado mi sistema de matrícula. ¿Me hará falta algo más? En la carga van las secciones. En la forma 03, las propias del estudiante. El docente tiene un historial que es ajeno a la carga de matrícula. Porque al final, si yo di una clase, esto simplemente lo copio para acá. La información de aquí para el docente va para acá. Y no hay ningún problema. Pero en el historial de ustedes no va esta información. Porque usted dice, usted en tal periodo llevó tal clase, pero no le sale el edificio. Hay información que no le sale donde la llevó. Entonces, vean qué interesante. Esto es un sistema de matrícula. Ahora, es un relajo ver esto. A ver, dígame. Dale que puso accidental. ¿Accidentar? ¿Dónde puse accidentar? No, que levanté la mano accidentalmente. Ya. Yo buscando, Dios mío, sé que estoy escribiendo la carrera. No, pero ok, magnífico. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo tengo un sistema. No, ese es un garabatero, me van a decir. Sí, pero es la base de un sistema. Esto les va a servir a ustedes para ya empezar a diseñar sistemas más grandes. Ya no vamos con que hágame un programa que lea 5 números
y haga las operaciones aritméticas con ellos. No, hágame un sistema de matrícula. Y esto lo voy a pegar a una base de datos. Y voy a leer de la base de datos y voy a mostrar en pantalla. Y al final mis programas se van a reducir en interacciones con las bases de datos, en estar creando formularios. Ya empiezo con la parte de diseño web y empiezo con la parte de diseño. ¿Por qué? Porque no me voy a preocupar en programar los botones, en programar un data grid, porque ya me los están dando, ya van a haber clases, ya van a haber cosas hechas para que yo solo manipule sus características y a veces le pueda agregar comportamiento. Veamos, por ejemplo, otra cosa. Vaya, ¿qué podríamos hacer? Digamos que estamos haciendo un sistema que lleve los datos de un torneo, ¿no? No, pero es que eso es muy fácil. Sí. O vaya, un hospital, que el hospital siempre es grandísimo. Siempre se van a dar cuenta que al final yo voy a tener una clase persona, ¿sí? Una clase persona. Les digo, es que generalmente, o por lo menos a mí me ha tocado, que la encuentro en todos lados. La encuentro en todos lados. Y si estamos hablando de sistemas así normales, ya si son juegos u otra cosa, pues no. Entonces, una persona. La persona puede ser paciente o la persona puede ser médico o la persona puede ser incluso personal. Sé que médico lleva tilde. O la persona puede ser personal de contabilidad, de finanzas, lo que sea. Vamos a poner aquí recursos humanos, ¿sí? Entonces vean, yo tengo una persona y esa persona puede ser paciente, esa persona puede ser médico, esa persona puede ser un empleado de recursos humanos, puede ser alguien de aseo, puede ser alguien de seguridad, puede ser alguien de aquí, que allá, que no sé qué. El médico da consulta, el paciente tiene un expediente y vamos a darnos cuenta también que entonces a la larga todo se parece. El estudiante tenía un historial, este tiene un expediente. En el expediente, lo que yo tengo son, bueno, el paciente acude, y vamos a mover esto para acá arriba, acude a citas. Cuando usted hace un sistema y usted programa, en una cita va involucrada el médico que va a atender y el paciente que va a ir a la cita. Todo sería, no, ojo, paciente, médico y recursos humanos sí heredan de persona, pero expedientes, citas y todo lo demás, no. Cualquiera me va a decir, ok, pero yo digo aquí que este paciente hereda de este. Entonces, cita hereda de este, no. Solo estoy explicando las relaciones entre los objetos. Es magnífica su participación, porque entonces, para que alguien que no está viendo esto conmigo o no está participando entienda, yo tendría que decir aquí, es un paciente, persona, ¿ok? Voy a decir aquí, es un, entonces voy a decir aquí, es un. Y luego yo tendría que decir aquí, el médico atiende una cita y el paciente acude a una cita. Ya no estoy diciendo que esta es una herencia. Estoy cambiando la relación que hay entre estos dos objetos. Pero en serio, su participación fue increíble. Porque yo presento esto a una persona que no vino hoy y me va a decir, no entiendo nada. Y luego, ¿y esto qué significa? Por eso es que viene la notación UML. Todo tiene que ser estándar. La notación UML es el lenguaje de modelado unificado que me permite hacer estos diagramas de manera comprensible y me permite separar herencia de agregaciones y asociaciones de un montón de cosas más. De momento, guíense por lo que está diciendo mi voz. Estoy explicando los objetos que estarían involucrados en un sistema hecho de esta manera. Del expediente
El expediente se va a nutrir de las citas. Y el expediente lo que va a tener al final es un conjunto de diagnósticos. Yo tengo aquí diagnósticos. En medicina, diagnóstico se agrega, se abrevia con diagnóstico. Y el diagnóstico tiene un tratamiento. El expediente está lleno de diagnósticos y cada diagnóstico puede tener diferentes tratamientos. Y esos tratamientos pueden involucrar recetas. Y la receta va a tener un fármaco. Y empiezo. Ustedes ven, no estoy pensando en cómo lo voy a programar. Estoy pensando en los objetos que están involucrados. Cuando yo ya identifico los objetos, comienzo a pensar en sus atributos y en sus métodos. Ok, paciente tiene número de identidad, tiene nombre, tiene apellido, pues va a tener un código de paciente. El médico va a tener un código de empleado, pero también va a tener especialidad y va a tener un horario laboral. El de recursos humanos tiene un número de empleado, pero no tiene especialidad. Yo entonces podría pasar de persona, vean esto, yo podría pasar de persona a empleado y les digo, acá depende y va a depender muchísimo, muchísimo del programador y su experiencia. Porque yo podría decir que o es paciente o es empleado del hospital. Y ese empleado podría ser un médico o podría ser alguien de recursos humanos o podría ser alguien de aseo. ¿Ven? Yo me voy a complicar la vida tanto como yo quiera. O me la voy a simplificar tanto como yo quiera. ¿Ven? Ya aquí agregué una nueva abstracción, empleado. Porque estos dos tienen número de empleado, pero este tiene especialidad y este no la tiene. Pero este tiene una carrera y ambos tienen currículum. Si al final yo quiero ver cuántos empleados tengo, no voy a ir a contar médicos y recursos humanos, voy a contar empleados, porque estos dos son parte de esto, son heredados de eso. Los puedo meter todos en un mismo arreglo y después recorrer ese arreglo o esa lista y contarlos. Ustedes tienen que aprender a ver el mundo como objetos. Una vez que identifican los objetos y sus relaciones, identifican los atributos y los métodos de esos objetos. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que un objeto puede tener adentro otros objetos. El carro tiene marca, modelo, color, peso, capacidad, tiene chasis, tiene cantidad de puertas, tiene cilindraje, pero también tiene llantas. Cantidad de neumáticos, 4. Uno puede decir ejes para peaje y todo lo demás. Cantidad de neumáticos, 4. Y le pongo una lista de cuáles son esos 4 neumáticos. ¿Por qué? Porque cada neumático es un objeto y tiene marca, precio, cantidad de lonas, vida útil, coeficiente de fricción estática, coeficiente de fricción cinética, cantidad de rotaciones, posición en el carro en la que está, la parte delantera del chofer, la parte delantera del conductor, la parte trasera, y una llanta puede rodar, puede desgastarse. Un objeto tiene adentro otros objetos. Visto desde acá, el expediente tiene citas adentro, tiene tratamientos, tiene diagnósticos. Un objeto puede tener otros objetos adentro. Tiene motor, porque yo le puedo poner tipo de motor, si es gasolina o diésel, pero le digo cuál es el motor. El motor, ya sabemos, solo le pongo entonces mejor el número de motor. ¿Tiene motor? Sí. ¿Cuál es el número tal? Ok. El número de motor tiene tipo de combustible, cantidad de caballos de fuerza, marca, peso, materiales, válvulas, pistones. Se puede encender, puede mover pistones, puede consumir gasolina, etcétera, etcétera. Un objeto puede componerse de otros objetos. Y veamos esto, ¿ok? Esta es una notación que se llama ESH. Ya antes habíamos visto otra notación de cómo representar objetos, que era la OMT. Está la OMT, está la ESH, que no sé si se pronuncia así, creo que llevaría una D para hacer ESH. La eje, pongámosle, no sé cómo se pronuncia, que me lo dice de esta manera. Tiene campos miembro o datos o atributos que pueden ser privados si están adentro o pueden ser públicos si sobrepasan la interfase. ¿Sí? Si sobrepasan el límite, se convierten en la interfaz.
Y las funciones o los métodos se representan con esta figura y también pueden ser privados si están adentro o pueden ser públicos si rayan al exterior. Carro. Puede ser un carro del estado, puede ser un taxi, puede ser un carro particular. Yo no voy a sacar nunca un objeto del tipo carro. Es una clase abstracta, es una superclase que me permite otras clases. Estas heredan de esta clase. Luego, el carro del estado es una clase. Sí puedo instanciar objetos. El carro 144 es un carro del estado porque no tienen placa, tienen números. Luego, el taxi tiene placa y tiene número de taxi. El carro particular no tiene número, pero tiene placa. ¿Ven? Todos son taxis, perdón, todos son carros, sí, pero son diferentes tipos de carro. Y yo puedo tener diferentes objetos de esos diferentes tipos de carro. Tips para identificar objetos. Ok. Cosas tangibles. Avión, reactor nuclear, carro, mesa, pizarra, computadora, tableta, dron, roles, médico, paciente, empleado, cliente, propietario, demandado, víctima, coach, entrenador, ladrón, policía, abogado, ingeniero, incidentes. Un accidente. Estoy haciendo un sistema de control de seguridad nacional. Cada accidente lo tengo que clasificar. Y el accidente tiene involucrados fecha, hora, lugar, tipo de accidente, cantidad de heridos, cantidad de muertos. Puede ser un suceso, una graduación, una boda, un agujero en medio de la calle, una persona loca estaba agarrando a pedradas, un accidente, un suceso, una llamada a un servicio. Las llamadas que se hacen al 911 en sistemas operativos es una llamada a un servicio también que puedo ver. Un vuelo, el número de vuelo, el tipo de vuelo, un viaje, quiénes van en ese viaje, los boletos, los pasaportes, interacciones, venta, quién vendió, quién compró, qué compró, cuándo compró, cuánto gastó, impuesto, cómo pagó, compra, qué compré, dónde lo compré, cuántos compré, los reviews, los colores, el alquiler, cuánto pago, dónde está, hay contrato, no hay contrato, casarse, quién es el cura, si es civil o si es religiosa. Si es civil, quiénes son los testigos, quién fue el abogado, dónde nos casamos, cuántos fueron los invitados. Divorcio, abogado, fecha, evidencia, bla, bla, bla. Duelo, quién murió, incapacidades de que murió, etc. Especificaciones propias de un elemento, los datos que va a llevar un formulario, los datos que tiene que llevar una ventana, los datos que tiene que llevar un reporte, especificaciones técnicas, por ejemplo, en un microondas, modelo, potencia, precio, en un carro, marca, tipo de combustible. Esas especificaciones me pueden ayudar a identificar objetos. Unidades y organizaciones, la Autónoma, el Seguro Social, Liga Monstruo Peque. Todas las organizaciones pueden ser objetos en un sistema. Posiciones y lugares físicos o geográficos, la meta, el inicio, el país, el destino. Estoy haciendo una carrera, ¿cuál es la meta? Longitud y latitud, tiene nombre, tiene bandera, ¿cuántos metros vamos a recorrer? Tiene final. Eventos que deben ser grabados y recordados por un sistema. Hubo una impresión, ¿quién fue el que imprimió? ¿Cuándo imprimió? ¿Quién guardó? ¿Cuándo guardó? ¿Qué fue lo que guardó? ¿Qué cambios se hicieron al guardar? ¿Quién inició sesión? ¿Desde dónde inició sesión? Todo esto me sirve para identificar objetos. Los objetos son muchos. De ellos yo voy a depurar los que tengan relación solo con el sistema. Las clases son niveles altos de abstracción. Yo puedo tener objetos de esas clases y hay jerarquías entre las clases. Hay clases abstractas, hay superclases, hay subclases. Una clase es una colección de objetos que comparten las mismas características, métodos y datos. Todos los objetos de una clase tienen el mismo formato y el mismo comportamiento. Son diferentes únicamente en los datos que contienen sus variables. Carro particular. Todos son carros particulares. Sí, pero unos son camioneta, otros son turismo. Unos son Toyota, otros son Porsche.
Sí, pero es que como he definido mi clase, todos los objetos carro particular son iguales. Tienen atributos que los hacen ser diferentes, pero todos son carros particulares. Ahora, ningún carro particular me va a tener una placa de taxi y un número de taxi, porque entonces ya no es carro particular, es un taxi, aunque no deja de ser carro. Entonces, vayan viendo esto, ¿no? Para identificar métodos, operaciones del gerente, creación, destrucción, inicialización. Entramos a los constructores y a los destructores. Operaciones implementadoras, requisitos funcionales, la interfaz principal de la clase. ¿Para qué necesito la clase estudiante? ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? ¿Para qué necesito al coordinador acá? ¿Cuáles son sus funciones? Me ayudan con los métodos. Operaciones de ayuda. ¿Esta clase le va a servir a otra clase para algo? ¿O para poder hacer algo necesito otra función? Necesito una función dentro de la misma clase que no sea pública, pero que se use adentro de ella misma, o precisamente operaciones de acceso que me permiten mostrar información hacia afuera o almacenar información de afuera dentro de mi objeto. Los setters y los getters. Setters, getters, constructores, destructores. Me quedo acá y ustedes me indican si tienen alguna pregunta.